Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos otra vez. Vamos a tener este tiempo de estudiar juntos la palabra de Dios. Así estamos todos los días, perseveramos en este trabajo y gracias por vuestra constancia, por estar ahí presentes siempre. Eh, Alguien podría pensar que no es necesario tanto. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, por lo tanto aceptamos que la propia palabra nos dice que necesitamos llenarnos de ella todos los días, cuanto más mejor. Hoy vamos a seguir con la serie Personajes de la Biblia y estamos estudiando a Salomón. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 6, y vamos a continuar ahí a partir del versículo 11. Ahí hay una enseñanza, creo que es especial de Dios para nuestras vidas, así que este es el tiempo de reposo, vamos a estar ahí tranquilos delante del Señor, a olvidarnos de los problemas que nos rodean, del estrés del día a día, y vamos a tomar esta horita de paz, de tranquilidad, escuchar a ver lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos agradecidos por este tiempo que tú nos permites compartir ahora juntos. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros siempre y te pedimos, Padre, que tú nos guíes. Tú conoces todo de nuestras vidas. Conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, nuestro salir, nuestro entrar, así dice tu palabra. Sabemos que conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, todas las intenciones, nuestras motivaciones. Así que tú sabes que si estamos aquí es porque queremos buscarte, queremos escuchar tu voz y por eso pedimos tu dirección. Que tú nos enseñes, que tú nos hables. Te rogamos que el Espíritu Santo tome el control de este tiempo, de nuestras vidas, que pongas en mi boca las palabras que tienen que llegar a mis hermanos. Gracias porque sabemos que tú empezaste en nosotros una obra y por lo tanto estamos convencidos que nunca nos vas a dejar de tu mano, siempre vas a seguir adelante obrando en nuestras vidas. Háblanos con tu palabra en esta noche, danos sabiduría. Bendice a todos mis hermanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues tienes abierto primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Ahí vamos a leer una promesa especial que Dios le hace a Salomón, pero es una promesa condicionada. Todas las promesas de Dios hacia nosotros siempre se van a cumplir y siempre van a ser generosas, pero siempre están condicionadas en cuanto a la actitud que nosotros tomamos para con Dios, y recibir las bendiciones de Dios implica que esté donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer para que Dios pueda bendecirme de esa manera. Ahora lo vamos a leer, pero déjame solo un momentito que miren el chat en directo para ver los hermanos que han saludado. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos. Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Yalikatu dice buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, bendiciones para todos. Yalikatu y Rafa. Rosario y Paco, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Juan Vázquez, buenas noches mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, gracia y paz sea con todos vosotros, un fuerte abrazo para todos. Miguel Torres, Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y amados hermanos en Cristo, todo oído para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y Beatriz, buenas noches, amado Pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea en vuestras vidas. Un abrazo. Abrazos para todos, bendiciones para todos, gracias por vuestras oraciones, por vuestros buenos deseos. ¿Qué día es hoy? 31 de enero. Adiós enero. Ya está. Nunca más tendremos este mes de enero del año 2024. Ahora ya es historia. Mañana ya estamos a 1 de febrero. Así que el año sigue adelante y el tiempo pasa muy rápido. Y nos vamos acercando ya a febrero, después viene marzo. En marzo tenemos que hacer algo especial, de cuarto aniversario, 4 años, cada día estudiando la palabra de Dios una hora. Bueno, no hemos faltado ni un solo día en 4 años. Si esto no es de Dios, explícamelo cómo puede ser, ¿no?
Dios empieza algo y nos lleva a que podamos cumplir el propósito que Él nos da. ¿Y cuánto más? Pues no lo sabemos, estamos ahí en las manos de Dios. Lo que sé es que para atrás no podemos ir ni podemos aflojar ni un milímetro. Como mucho tenemos que crecer y esforzarnos más, pero no podemos retroceder. Los tiempos son malos, el tiempo es corto, el mundo se está terminando y tenemos que seguir adelante esforzándonos más y más en el tiempo que nos quede antes de que Cristo venga a buscarnos. Ay, perdón, igual no me estáis escuchando muy bien porque dejé el micro ahí, no me lo he puesto delante. Pero se me oía, ¿no? Sí. Bueno, así se oye mejor. Vale, vamos a leer primer libro de Reyes 6, 11 al 13. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Bien, esto es una promesa que está condicionada a algo que nosotros tenemos que hacer. Si anduvieres en mis estatutos, dice ahí. Con relación a esta casa que tú edificas, ¿cuál era el propósito de edificar el templo? Que Dios habitase en medio de su pueblo, que Dios se manifestase en medio de su pueblo. Bien, pues para que eso ocurra, el pueblo, cada uno de ellos, empezando por Salomón, tienen que cumplir con estos requisitos. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos. Estatutos y decretos, sabes que son sinónimos de la palabra de Dios. Después continúa. Se refiere a la palabra de Dios, la Biblia, como estatutos, decretos, mandamientos y mi palabra. Ahí dice todo esto en relación a la palabra. Si anduvieres en mis estatutos. Bien, esto es para Salomón, para el pueblo y para todos los descendientes, hasta nosotros. Esto es para nosotros también hoy. Fíjate que no dice simplemente si lees mi palabra. No dice si de vez en cuando cuelgas un versículo de mi palabra ahí en un cuadro en la pared. No, si anduvieres. Anduvieres nos habla de acción, de no estar estáticos, no estar quietos. La palabra de Dios tiene que venir a nuestra vida, nos tenemos que llenar de ella y tenemos que tener la actitud, el propósito de ponerla por obra. Uno puede venir a la Biblia así como con la intención de adquirir conocimientos, de entretenerse, pero mira, cuando la palabra de Dios entra dentro de nosotros y lo hace con propósito, porque hay gente que estudia teología, pero yo creo que algunos ni siquiera nacieron de nuevo. Hay gente que estudia teología como una materia de ciencias, de estudios. Tú puedes leer la Biblia y puedes llenarte del conocimiento de la Biblia y puedes ser crítico con la Biblia, pero si no crees a la Biblia y si no te la apropias, si no la haces tuya, entonces no sirve de nada lo que estás leyendo, lo que estás recibiendo. La palabra de Dios es poderosa, pero está condicionada a la actitud con la cual cada uno la lee. Es mejor leerla con cualquier actitud que ignorarla, claro. El que viene a la Biblia y la lee siempre va a correr el, entre comillas, riesgo, el peligro de que la palabra le hable y se abran sus ojos y vea y crea. Pero todo depende mucho de la actitud. Nosotros estamos aquí todos los días estudiando la Biblia y yo sé que estáis aquí porque anheláis escuchar la voz de Dios. Yo sé que venís con esa actitud. Señor, ¿qué quieres decirnos hoy? Porque si no, no tiene explicación que llevéis algunos aquí varios años para venir a escucharme a mí, a Víctor. Hay gente que habla mucho mejor y con temas mucho más interesantes. Si estamos aquí es porque tenemos esa actitud de decir, Señor, ¿qué quieres decirnos hoy? Cada vez que abrimos la Biblia tenemos esa expectativa de ver qué es lo que Dios nos quiere hablar.
nota que siempre el tema de la palabra de Dios siempre va a surgir, siempre, 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 porque muchas cosas, por no decir casi todo, dependen de esto. Ayer estábamos estudiando Primera de Juan en la iglesia, estábamos reunidos y estábamos hablando de cómo podemos discernir a los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, cómo podemos saber quién es un falso profeta. Y nuevamente veníamos a este punto. Si estamos llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, si nos llenamos de la palabra de Dios vamos a identificar rápidamente la mentira. Si uno ha creído en el Señor hace pocas semanas, vamos a suponer, ¿no? Y todavía no conoce casi nada de la Biblia, y viene alguien y le dice, pero tú sabes que María es la madre de Dios y por lo tanto ella es intercesora entre Dios y los hombres. Si tú no tienes el conocimiento de la Biblia y una autoridad dentro de la iglesia te dice eso, pues igual te lo crees. Pero si yo os lo digo a los hermanos que me estáis escuchando, ¿qué me responderíais? Si yo os digo, María fue escogida por Dios para que fuese la madre de Jesús, y Jesús era Dios, es la madre de Dios, y por lo tanto ella es intercesora entre Dios y los hombres. Si yo os digo eso, ¿vosotros qué me respondéis? Ya me imagino a algunos que estáis escribiendo. Siempre hay como un minuto de retraso entre cuando yo hablo y la respuesta que me viene de vosotros. Pero si tú conoces lo que dice la Biblia, inmediatamente vas a responder a la mentira. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, sabes la verdad. Entonces tú reconoces dónde está el error. Rosario dice que no y Juan Vázquez dice que no. Bueno, pero esperaba que me dijeseis algo más, ¿no? Como por ejemplo que me citaseis un versículo que dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Entonces, si yo conozco ese versículo y la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Cristo, quiere decir que solo Cristo es mediador. Así que me da igual que me digan María, o que me digan el Papa, o que me digan San no sé quién, o que me digan el Arcángel Miguel. Me da igual, porque yo sé que la Biblia dice que solo Jesucristo es mediador. Punto, ya está. Conoces la verdad, sabes dónde está la mentira. Entonces, todo en nuestra vida tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Fíjate por qué la palabra de Dios está tan descuidada en la iglesia. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que de todo lo que se practica en la iglesia, lo que menos es esa actitud de estudiar la palabra, de predicarla, de llenarnos de ella? A veces ponemos el ejemplo, ¿no? Mira, tú quieres congregar a millares de creyentes. No los invites a un estudio bíblico, no los invites a una predicación, aunque el predicador sea muy conocido y muy bueno. Si realmente quieres llenar un estadio con 50.000 personas, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Invita al cantante o al grupo musical cristiano de moda. Cobra una buena entrada. Que cualquier grupo de estos, el más conocido que haya ahora, tú los traes a España, contratas un estadio en el que quepan 50.000 personas, cobras una entrada de 30 o 40 euros por persona y se te llena con varias decenas de miles de personas. Tú invitas a la gente a un estudio bíblico interesante, sistemático de la Biblia, los invitas gratis, difícilmente vas a conseguir un puñado de gente. Eso dice mucho de la salud espiritual de la iglesia. Porque, y te van a decir, no, pero vamos al concierto para adorar y alabar a Dios. Mentira. Seamos sinceros, seamos realistas. Para adorar y bendecir a Dios no hace falta esperar que venga el grupo o el cantante de moda favorito y pagar 30 o 40 euros para entrar a ese lugar. No, eso no es así, no es cierto. Vamos porque es el grupo de moda y nos gusta escucharlo y el ambiente y todo, pero la verdadera adoración no depende del grupo, del cantante y del ambiente. La verdadera adoración se produce aquí, en tu interior, en tu espíritu y en verdad.
Yo voy a algún concierto, no digo que sea pecado y esté mal. Ya te digo que no es mi favorito ir a un concierto. Voy y intento meterme en la adoración y alabar a Dios y tal, pero no soy fan de eso. ¿Por qué? Porque mi conciencia me está diciendo. Y cuando estoy ahí a veces hasta me entristezco viendo ahí a la multitud, cómo están todos ahí bien eufóricos y después no quieren saber nada de la Biblia, de la palabra de Dios. La Iglesia tiene un problema espiritual grave. Vivimos en el tiempo de la Iglesia de la Odisea. Esa es la Iglesia que dice, me he enriquecido, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Tenemos la gloria del mundo dentro de la Iglesia. Y hemos descuidado lo más importante, lo esencial. La Iglesia está dormida, está fría. La Iglesia se ha descuidado de la palabra de Dios. Solo tienes que mirar a la historia, mira a Israel. Dios le está diciendo a Salomón, mira, esta casa que estás edificando, yo voy a vivir en ella, en medio de Israel, yo me voy a manifestar ahí. Pero siempre y cuando el pueblo, o sea, siempre y cuando vosotros andéis en mi palabra, hagáis mi palabra, guardéis mi palabra, entonces yo voy a cumplir contigo mi palabra y voy a habitar en medio de vosotros. Quiero que te fijes en este detalle. Yo no menosprecio la alabanza. Yo soy adorador, toco la guitarra en el grupo de alabanza y dirijo. Y disfruto un montón con la alabanza. Para mí es esencial la alabanza en medio de la iglesia. Entonces, no estoy hablando contra la alabanza. Estoy hablando contra aquellos que solamente toman lo que les gusta y dejan lo importante. La palabra de Dios es más importante que todo lo demás. Si descuidamos la palabra, lo demás se nos queda todo vano, vacío. Nos quedamos ahí huecos. Entonces, no podemos menospreciar las cosas importantes. Yo quiero que te fijes en todos estos textos que hay en la Biblia. No vas a ver esa exhortación constante a que alabemos a Dios. No está. Vamos a citar el Salmo 100. Sí, lo citamos a veces. Entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con alabanza, con adoración, con alabanza. La palabra de Dios no tanto nos ordena y nos manda que alabemos, más bien nos da el testimonio de la alabanza y de la adoración. Los Salmos son el libro más grande de la Biblia. Y es un libro de alabanza y adoración, básicamente. Entonces, la alabanza y la adoración tiene un lugar prominente en la vida del creyente. Forma parte de nosotros. Pero no vas a ver, porque no es necesario, no vas a ver que la Biblia insista y nos mande y nos ordene y nos condicione a cumplir promesas. No dice aquí, si lo que estamos ahí leyendo, ahora voy a sustituir, ¿ves? Aquí en el versículo 12. Si anduvieres en mi alabanza e hicieres mi alabanza y guardes toda mi alabanza, entonces yo voy a... No vas a encontrar eso. No hay un versículo en la Biblia que diga, nunca se apartará de tu boca la alabanza, sino que de día y de noche alabarás, para que hagas y guardes alabanza. No hay un versículo así en la Biblia, ¿entiendes? Pero sí lo hay de la palabra. En ningún lugar dices, esfuérzate y sé valiente en alabar a Dios. No dice eso, dice, esfuérzate y sé valiente en cumplir con todo lo que está escrito en este libro de la ley. ¿No ves que hay mandamientos directos que le diga Pablo a Timoteo, alaba a Dios a tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, en todo momento, insiste en ello, persiste? No dice eso, dice que prediques la palabra. ¿Por qué no insiste tanto en la adoración y en cambio sí en la palabra? Porque esto es como querer edificar una casa por el tejado. No se puede, tienes que empezar por los cimientos. A ver si me explico. Si tú te llenas de la palabra, si tú obedeces la palabra, si la pones por obra, si la vives, si la practicas, no hace falta que te diga nadie, tienes que alabar a Dios. No, la alabanza te sale de dentro.
Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, mira, cuando yo vengo a la palabra de Dios y me la como y la vivo y me la hago mía y estoy escuchándola, no sé si te pasa a ti, pero en medio de la alabanza, yo a veces estoy predicando, estoy enseñando ahora, ¿no? Y a veces me contengo, pero a veces en la iglesia no me puedo aguantar en ese momento y digo, dale un aplauso al Señor. En este punto es que le tengo que decir, Señor, gracias. O sea, cuando tú te estás llenando de la palabra, estoy ahí meditando y estoy leyendo que Jesucristo dio su vida por mí, por mis pecados, y leo las escenas de la cruz, o leo cuando Jesús en su paciencia trataba con los discípulos y yo me identifico y digo, ¿qué paciencia tienes conmigo? Cuando yo leo de las promesas de Dios y leo de los juicios de Dios y cuando yo me estoy llenando de la palabra es que me sale de dentro pararme y decirle, Señor, bendigo tu nombre, te alabo, te adoro, porque que eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios que se preocupa de nosotros. O sea, no hacen falta tantos mandamientos que nos manden a alabar y adorar. ¿Por qué? Porque eso es una consecuencia de tú estar llenándote de la palabra de Dios y viviéndola. Por eso sí hay mandamientos y hay tanta insistencia en la propia Biblia acerca de sí misma, de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre está llena la Biblia de advertencias. Dejasteis mi palabra, no oísteis mi voz. Dios mandaba a los profetas y les recriminaba y no escuchasteis a mi voz ni a mi palabra. La palabra de Dios es poderosa para transformar toda nuestra vida. No te olvides, la palabra de Dios tiene todo el poder porque es su palabra. Tú puedes tener autoridad. ¿Te acuerdas al centurión romano que vino a Jesús y le rogó que sanase a su siervo? Maestro, mi siervo está muy enfermo, está gravemente enfermo. Y si tú quieres puedes sanarlo, yo sé que puedes sanarle. Y Jesús le dice, está bien, voy a ir contigo. ¿Y qué le dijo el centurión? ¿Os acordáis esa historia? Le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y argumenta el por qué creía así. Él dice, porque yo también soy hombre de autoridad. Y yo le digo a uno de mis siervos, haz esto y lo hace. O sea, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Si dices, mi siervo sanará. Estaba reconociendo el poder de la palabra de Cristo, el poder de la palabra de Dios. O sea, él decía, no necesitas ni venir a mi casa, porque tú tienes la autoridad. Y si tú lo dices, mi siervo sanará. Eso es lo que ocurrió en la creación. ¿Cómo creó Dios las cosas? Por el poder de su palabra. Léelo, Génesis capítulo 1. Y dijo Dios. Podría decir el texto, y Dios creó la luz. Pero no, allí dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, haya ahora en los cielos. Y dijo Dios, aparezca ahora en la tierra. Y dijo Dios, Dios habla y las cosas ocurren. ¿Cómo destruirá Dios a sus enemigos en el día final, en el juicio final, en la batalla final? Por el poder de su palabra. Juan lo describe Cristo montando un caballo blanco y con una espada aguda que sale de su boca. Y con esa palabra destruye a sus enemigos. No necesita Cristo empuñar una palabra física de acero, no necesita tomar un arma. No, por su palabra apareció todo, por su palabra desaparecen las cosas. Dios habla y ocurren. Por eso el centurión le reconoce a Jesús. Tú tienes autoridad, si tú hablas, lo que digas ocurre. Su palabra ha quedado escrita. Esto es una palabra, esto es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro muerto, no son ideas de hombres. Es la palabra viva de Dios. ¿Entiendes el poder que tienes entre tus manos? ¿Puedes llegar a concebir el poder que tiene la palabra de Dios? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, que es sinónimo de la palabra. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, cuando tú predicas la palabra,
esto tiene un efecto en el oyente. Algunos van a rechazar, porque antes te decía, depende de la actitud que tú tomas en cuanto a la palabra. Pero la palabra dice de sí misma que nunca vuelve vacía. Tú has sembrado una semilla y el fruto, relativo a la actitud que tome la persona. Pero si tú decides prestarle atención a la palabra de Dios produce un milagro en tu vida, produce salvación en tu vida. Por eso Pablo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios tiene poder para echar fuera demonios. La palabra de Dios tiene poder para vivificar. Algo que está muerto le da vida. La palabra de Dios tiene el poder de perdonar pecados. Señor, perdona mis pecados. Y ahí Jesús responde, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El poder de la palabra de Jesús. Hermanos, en la iglesia no hay conciencia real de lo que es la palabra, sino los creyentes estarían ahí a todas horas llenándose. Uno puede anhelar, ay, si yo pudiese conseguir este poder, ay, si yo pudiese conseguir esta autoridad, si yo pudiese, y tenemos gratuitamente una fuente de poder inagotable en nuestras manos, podemos llenarnos de ella lo que querramos, ¿y qué hacemos? Menospreciamos la palabra. Estamos aquí, como antes decíamos, el 18 de marzo, va a hacer 4 años que cada día sin falta hemos tenido un estudio bíblico de mínimo 1 hora de la palabra de Dios. En el primer medio año, casi 1 año, eran más largos, estábamos 1 hora y 20, algunas veces hasta 1 hora y media. Después, viendo que esto se iba a alargar indefinido, ya fijamos 1 hora de estudio bíblico. O sea, no sé cuál es el cálculo, calcúlalo tú, 365 por 4, ¿cuántos estudios bíblicos habremos dado el 18 de marzo? 4 años. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Dios abrió nuestros ojos, los teníamos cerrados. Ahora yo ya no concibo lo que hacíamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos un estudio bíblico el martes, un día a la semana. Y algunos hermanos se apuntaban al seminario, tenían otro día de estudio bíblico. Y el domingo, predicación. Y ya está. Ahora, después de tanto tiempo comiendo cada día la Biblia, mira, aunque me quede solo un día, que dice, ya se han cansado de mí, ya no se conecta nadie, que sé que estáis ahí siempre y siempre os agradezco vuestra presencia, porque no es lo mismo si yo estuviese solo. Pero es que te aseguro que yo lo necesitaría. Ya no la necesidad de compartir contigo, es que yo necesito comer la Biblia todos los días. Estoy comiéndola todos los días cuando me preparo y cuando la doy con vosotros. Yo estoy comiéndola. Yo ya no concibo decir, me voy a volver antes de la pandemia. Con un estudio bíblico a la semana tengo bastante. No podría vivir así ya. O sea, ya he probado esto, ya no puedo menos. En todo caso, más, pero menos no puede ser. No puedo. Juan Vázquez ha hecho el cálculo, dice 1460 estudios bíblicos. Esos son, contando que el primer año era más de 1 hora larga, pues igual ahí hay como 1500 y pico horas de estudio bíblico. ¿Y qué? ¿Es suficiente? No, necesitamos más, queremos más, porque la palabra de Dios es poderosa. Y no sé si te das cuenta de la dimensión que esto tiene en tu vida, pero yo no soy el mismo de hace 4 años. Mi manera de pensar, de ver las cosas, la manera en la que enfrento los problemas, las tentaciones, la forma en la que me relaciono con los demás, todo ha cambiado. Y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos dentro y solo somos conscientes cuando viene una circunstancia que no esperábamos, cuando ocurre algo que entonces somos puestos a prueba y es cuando se demuestra lo que tienes dentro. El Señor nos está preparando para lo que viene. El mundo cada vez va a peor. Las cosas que van a ocurrir son impredecibles. Podemos sospechar que va a empeorar por aquí, van a pasar más catástrofes por allá y va a empeorar esto y lo otro. Pero la verdad es que es muy difícil de poder imaginar lo que viene.
Pero Jesús nos hablaba de principios de dolores, si estamos en el principio de dolores, y cuando los dolores comienzan quiere decir que ya no terminan hasta que viene el parto. Y eso es una metáfora hablando de la venida de Cristo, de venir Cristo a buscar su iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos está preparando, Dios tiene su tiempo para todo. ¿Por qué no nos provocó? O sea, la pandemia trajo muchas cosas malas. Cuando hay muerte y cuando hay duelo y cuando hay tragedia es malo, es fatal. Pero la pandemia trajo cosas buenas. Y una fue esta, que empecemos a hacer algo que no nos habíamos planteado hacer nunca. Y ahora hemos descubierto que necesitamos más y más de la palabra todos los días. Si anduvieres en mis estatutos, quiero que resaltarte los verbos que aparecen ahí. Andar, hacer y guardar. ¿Notas? No está ahí porque queda bonito. Alguno puede decir, oh, ¿por qué no son sinónimos? No es solamente la idea. No. El Señor ha puesto ahí intencionadamente lo que dice. Ahí dice específicamente lo que Jesús quería dejarnos escrito. Cuando Dios le hablaba al pueblo Israel, vamos a decir que es un buen momento para Israel. David y Salomón fue el momento más esplendoroso del reino de Israel. ¿Por qué? Porque fueron, sobre todo David, Salomón hereda lo de su padre, fue un hombre que mantuvo al pueblo en la presencia de Dios, delante de Dios y escuchando la palabra de Dios. Entonces Dios se movía en medio de su pueblo, Dios actuaba en medio de su pueblo. Después todo fue en declive. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó la palabra de Dios. Hay escenas que son muy peculiares. Cuando, por ejemplo, hubo un momento en el que el templo se quedó descuidado, estaba allí vacío, y un rey de los poquitos piadosos que hubo mandó limpiar el templo, la casa de Dios, quería recuperar lo que Israel había perdido, y de pronto están allí los sacerdotes limpiando en el templo y se encuentran un libro. Y miran, era la Biblia, lo que ellos tenían de la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, ¿no? No tenían todo completo como hoy en día tenemos nosotros el Antiguo Testamento. Pero encuentran la ley, encuentran los escritos que tenían hasta ese momento. Y empiezan a leerlo. Tú fíjate cómo estaba el pueblo. Ni tenían en cuenta que Dios les había dado su palabra. Porque empiezan a ver y se sorprendieron. Esto es la palabra de Dios. Y se lo traen al rey. Y el rey toma el libro y ¿qué es esto? Y empieza a leerlo. Y la palabra como que lo golpeó. Dice que estaba leyendo y lloraba y se postró delante de Dios. Señor, perdónanos porque dejamos tu palabra. Pero fíjate en qué punto estaba el pueblo de Israel que ni sabían que tenían la palabra de Dios. Tú dices, hoy en día no podría pasar eso, ¿no? No, pero es que no sé qué es más peligroso. Porque las tácticas del diablo cambian. En esa época el diablo consiguió que Israel se olvidase de la palabra de Dios. Pero cuando alguien se la encontró, esto lo golpeó y volvieron otra vez ahí a la palabra. Pero esta táctica también se empleó en la iglesia. En la decadencia de la iglesia, en la Edad Media, la Biblia no se leía, estaba prohibida leerla. Existían pocos ejemplares en algunos colegios de teología, en algunos monasterios, y los estudiantes de teología pues tenían claro acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero para el clero, en su mayoría, fuera de esos estudios específicos, y para el pueblo, la Biblia ni se conocía, nadie la leía, ni sabían, mucha gente ni sabía que la Biblia existe.
Pero también eso era una táctica del diablo. ¿Y cómo estaba la iglesia? En la más profunda oscuridad, llena de corrupción y de pecado y de vicios. Pero el hecho de que la Biblia estuviese ahí provocaba que esos hombres y mujeres que llegaban y la leían, los pre-reformadores, los reformadores, les pasó eso, la Biblia les iluminó, abrió sus ojos y encontraron la luz de la palabra y volvieron a la presencia de Dios. Pero el diablo cambia sus tácticas y quizás ha encontrado la manera de hacer más daño, porque ahora la Biblia no está prohibida, no está olvidada y no se ha intentado que desaparezca. A lo largo de la historia se ha intentado muchas veces. Se han llegado a quemar Biblias por millares, pero la Biblia siempre sobrevivió. Pero ahora la táctica del diablo es otra. Es que tenemos la Biblia, pero es como un objeto de superstición. La colgamos en la pared en un cuadro, la tenemos en el calendario, tenemos el versículo que el hermano me envía, a ver si Dios me dio alguna promesa. Y tomamos la Biblia como una especie de superstición. Algún predicador sale a predicar con la Biblia en la mano, pero ni la abre. Supuestamente la cita, pero la cita adaptada a su interés personal. La gente tiene la Biblia y la usan como si la estuviesen realmente haciendo suya y viviendo, pero es falso. Y yo creo que eso es más peligroso todavía. El hecho de decir, sí, yo tengo la Biblia, sí, yo predico la Biblia, sí, yo me sé de la Biblia un montón de cosas de memoria. Pero, ¿realmente vives la Biblia? ¿La haces tuya? ¿Tienes hambre por ella y todos los días te alimentas así como estamos haciendo nosotros? Esa es la cuestión. La Iglesia ha dejado la palabra de Dios a un lado. No podemos esperar que vaya bien. Aquí Salomón recibe esta promesa, es como una palabra de aliento, ¿verdad? Es la misma promesa que Dios le había hecho ya a su padre David. O sea, esta promesa se ha repetido a diferentes personajes. Yo antes os estaba citando la promesa de Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y ahí está la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Casi siempre que Dios insiste, hace una promesa referente a esto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el Señor ya le prometió a David acerca de esto. La cita creo que la tienes allí por el segundo libro de Samuel. A ver si... Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ahí Dios hace un pacto con David. Y aquí en este pacto aparece esta promesa. Está ahí. Yo afirmaré tu casa para siempre, yo les seré a ellos por padre, tu hijo va a edificar casa en mi nombre. Ahí está todo esto. Conforme a todas estas palabras, conforme a la visión que yo te doy. Y ahí están las condiciones. O sea, Dios siempre promete que Él va a ser fiel, que Él va a cumplir su palabra, que Él va a estar con nosotros, que Él va a hacer todo lo que necesitamos que Él haga, pero todo esto está condicionado a nuestra actitud. Salomón tenía que tener mucho cuidado. Él es un hombre muy sabio, va a acumular riquezas como no te puedes imaginar y fortuna y fama como no te puedes imaginar. Así que va a ser muy fácil que él se llene de orgullo y de vanagloria. Por eso la única cosa que puede blindar a Salomón y por lo tanto a todo el pueblo de que caigan en esas cosas vanas de las que después Salomón reconoce. Me he estado ocupando en cosas vanas. Lo único que les puede librar de todo eso es permanecer fieles a la palabra de Dios.
es llenarse de la palabra de Dios de día y de noche, sin parar, sin... ¿Por qué? Porque entonces todo lo demás está bajo control. Hermano, cuando tú estás llenándote de la Biblia, tu carne está bajo control. Llenarte de la Biblia es sinónimo de llenarte del Espíritu Santo. Es estar en la voluntad de Dios. Cuando tú estás ahí, tu carne va a estar bajo control. Aquí hay una construcción gramatical muy interesante, ¿no? Dios le dice, respecto a este templo que tú edificas. O sea, aquí indica que la prioridad de Dios no es un edificio, sino la obediencia. Porque fíjate en la construcción gramatical. Con relación a esta casa que tú edificas. Ahora, ¿dónde viene el énfasis? Si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis decretos, si guardas todos mis mandamientos. Igual que antes decíamos, no dice si tú me alabas mucho. De la misma forma no dice si tú me construyes una casa muy hermosa, un templo grandioso lleno de lujos, entonces yo habitaré en ese templo. El templo es lo de menos. Para que Dios habite en el templo, ¿qué tiene que ocurrir? Que todos estén en sometimiento a la palabra, que todos estén obedeciendo la palabra. Así que aquí se indica que la prioridad no es el edificio, sino la obediencia. Y esto es así, gramaticalmente, porque hay una ruptura de sentido entre la frase introductoria y las palabras siguientes, que recalcan la urgencia a la obediencia. O sea, aquí hay la importancia aquí está en que me tienes que obedecer. ¿En qué? Mi palabra. Tienes que obedecer mi palabra. Entonces, la presencia de Dios continua en medio de sus vidas va a estar ahí. La desobediencia acarrea el abandono de Dios con su pueblo. Versículo 13. Y no dejaré a mi pueblo Israel. O sea, en otras palabras, si ellos no se llenan de la palabra y la obedecen, entonces Dios los deja. ¿Entiendes? Ahí está el énfasis. Eso es lo importante. Pero fíjate cómo que sutilmente en la iglesia hacemos lo contrario. Buscamos grandes templos, la excelencia del arte, del espectáculo. El templo estaba lleno de riqueza, de esplendor y de gloria. Pero la vida de ellos no dependía de eso. En la iglesia podemos tener, nuestra alabanza puede ser digna, con buenos equipos musicales, con buenos instrumentos musicales. Yo llevo 40 años que aprendí más de 40 años que aprendí a tocar la guitarra. Todavía a día de hoy sigo diciéndome tengo que comprar una buena guitarra. Porque todas las guitarras que he tenido, la guitarra que tengo es una Fender, es de marca, pero me costó 300 y pico euros. Me arreglo. Pero siempre sigo con ello pensando, tengo que comprarme una buena guitarra. Un tipo Gibson, una guitarra americana, de estas que son calidad. Claro, hablamos de la más barata, 1.500 euros. Por eso no me la he comprado todavía. Algún día. Pero ¿por qué me la quiero comprar? Porque no es para irme a triunfar por el mundo cantando canciones. Es porque alabo a Dios y le doy a Él la honra. Y si puedo tener algo mejor, lo tengo. ¿Pero por qué no me la he comprado hasta ahora? Pues porque siempre hay otras urgencias, siempre hay otras necesidades y lo pospones, lo vas dejando en otra ocasión. Ya lo haré. No puedo tardar mucho más porque ya el tiempo se va agotando, ¿no? Pero me refiero con todo esto. El templo estaba lleno de lujo, el oro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. En nuestra iglesia, si podemos tenerlo mejor decorado que peor, mejor. Si puedes tener un instrumento de más calidad, mejor que uno más barato. Pero la presencia de Dios no dependerá de eso. Dependerá del fondo, lo que hay detrás de todo eso. Dependerá de tu actitud de obediencia. Dependerá de la sinceridad con la que haces las cosas en espíritu y en verdad. Dependerá de tu actitud en cuanto al temor que tienes a Dios. Depende de todo eso. La excelencia está bien. ¿Por qué? Porque es Dios.
y dignificamos su nombre haciendo lo mejor para Él, pero su presencia y la bendición no dependen de la excelencia. ¿Me explico? La excelencia, si es posible, la tenemos y se la damos a Él. Si no es posible, no pasa nada. No es lo más importante. Si podemos tener un grupo de alabanza aquí arriba, genial. Que tiene que estar un poco más abajo, no importa. Lo que Dios espera es tu obediencia, tu actitud. El pueblo tenía que ofrecer sacrificios. Sí. ¿Por qué? Porque esto estaba apuntando a Jesucristo. Cada vez que ellos sacrificaban un cordero o un carnero, estaban anunciando lo que un día Jesucristo haría. Pero tenían que hacerlo en obediencia. Saúl recibió las instrucciones de parte de Dios. Espérate, le dijo Samuel, cuando yo venga ofreceremos sacrificio a Dios. Vendré en una semana. Y el séptimo día, viendo Saúl que Samuel no venía, decidió ofrecer el sacrificio a Dios. Y se puso allí a ofrecer el sacrificio. Y en eso llegó Samuel. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No te dije que me esperases? Sí, pero te tardabas y el pueblo se me desertaba y los enemigos están ahí al acecho y decidí ofrecer sacrificio a Dios. Y entonces, ¿qué le dijo Samuel? ¿Te acuerdas? ¿Acaso se complace más Dios en los sacrificios que en que se le obedezca a Él? ¿Espera Dios nuestro sacrificio de alabanza, de adoración y hacerlo con el mejor instrumento y de la manera profesional mejor que podamos? Sí, tenemos que darle lo mejor. Pero por encima de eso Él espera tu obediencia. Él espera que te sometas a Él. O sea, ¿de qué serviría la alabanza si nunca escuchamos su voz? Si la Biblia está olvidada, de nada. Porque ni siquiera sabríamos qué estamos diciéndole ni qué estamos alabando. O sea, necesitamos llenarnos de su palabra completamente. Y aquí el énfasis de estos versículos no están en el hecho de construir la casa, está en el hecho de obedecerle a Él. Y esto es muy interesante. Ese es el mensaje que Dios nos está transmitiendo en esta noche. De vez en cuando Dios nos habla acerca de su palabra. De vez en cuando nos dice que lo importante de perseverar en ella, de escucharla, de esforzarnos más y más y más y más y más. Yo sigo esperando, todavía hay hermanos ahí que se van añadiendo. Hay hermanos que con un día a la semana, el domingo, tienen suficiente. Yo les insisto, yo oro por ellos, lucho por ellos. Qué alegría me llevo cuando alguno de esos hermanos lo veo que empieza a venir el martes y ya escucha otro estudio bíblico. Me siento feliz, digo, ay, qué bien, mi hermano está creciendo, está entendiendo. Y yo aún sigo animando a algunos, tú sabes que en lo particular a veces lo hago, a veces en general para todos va la exhortación. No es suficiente un día, no es suficiente 2 días. Tú sabes qué alegría me llevo cuando veo a uno que empieza un día a la semana también a estar en el estudio bíblico diario. Entonces me alegro, digo, mira, este ya está creciendo un poco más. Ya no tiene bastante con 2 días, ahora ya son 3, ahora ya son 4, ahora ya es... Entonces me alegro. ¿Pero por qué? ¿Porque cobro más yo si tengo más oyentes aquí en el estudio? Cobro lo mismo. O sea, nada, no cobro nada por esto. Es porque tengo más prestigio. Cuantos más oyentes tengo más, así como pasa en estas redes no sociales, que cuantos más seguidores tengo, pues mucho mejor, ¿no? Tengo más de 1000 amigos en Facebook, pero podría tener más de 2000 o 3000, porque no te imaginas la de solicitudes de amistad que me llegan todos los días. Pero miro la solicitud y pienso, ¿esto es un perfil falso? ¿O este tiene algún interés en hacerse amigo mío? Porque abro un poco su perfil y digo, esto no. O sea, no tienen nada ahí. O tienen estos perfiles que son en plan citas o en plan gana mucho dinero. Entonces inmediatamente te das. ¿Y qué hago? No los acepto. Ahora, si mi afán fuese decir, presumir, mira, ya tengo 5000 seguidores, entonces le daría acepto a todos y tendría el doble de los que tengo ahora. Yo no espero tener más oyentes porque esto me da más prestigio. No, cuantos más tengo, más feliz soy, pero
pero porque veo cómo la obra de Dios se extiende, cómo el Señor toca corazones. Es como ver que el ejército de Dios aumenta y eso me satisface y me llena de gozo. Ver hermanos que se identifican con la necesidad de buscar a Dios todos los días. Necesitamos más hermanos comprometidos con la palabra para sentirnos más animados, para ser más fuertes, para que la iglesia esté más activa y podamos rescatar más almas para la gloria de Dios. Pero ya está, en nada más. No es por ningún asunto personal, no es por vanagloria. Si fuera por conseguir más oyentes, pues entonces ya te digo que tendríamos que estar hablando de otras cosas. Los youtubers, los influencers y toda esta gente, algunos tienen millones de seguidores, pero no predican la Biblia. Tienen que hablar de otras cosas. A veces tienes que hablar de tonterías. De las cosas más absurdas vas a conseguir millones de seguidores. Solo tienes que buscar la fórmula para atraer oyentes, espectadores. Y te aseguro que predicando la Biblia nunca vas a tener miles o millones de seguidores. Nunca, nunca. Tristemente. Porque eso denota el carácter del mundo y aún de la iglesia. Porque en la iglesia hay millones que se llaman cristianos, pero no están ahí siguiendo a los predicadores y maestros bíblicos. Siguen a otras cosas. Y eso denota la crisis en la que la iglesia se encuentra. Entonces nota, la condición. Si anduvieres en mis estatutos, andar, esto te dice de ponerte en marcha. Tienes que estar en movimiento, no te quedes estático. E hicieres mis decretos, acciones. O sea, no puedes estar llenándote de la palabra de Dios y ver necesidades y quedarte de brazos cruzados, y no puedes estar ahí declinando el servir, el amar, el estar predicando. Y también, ¿qué dice? Y guardar todos mis mandamientos. Guardar tiene la implicación, por un lado, de obedecer. Guardar es sinónimo a decir obedece, cúmplelo. Y a la vez quiere decir algo así como apropiarte, apropiártelo, hacerlo tuyo, tomarlo como una causa, como una forma de vida. O sea, guardar aquí la palabra hebrea es misfat, misfat, no sé si lo pronuncio bien del hebreo, misfat, esa es la palabra hebrea. Y tiene que ver con eso, con tomar la palabra y apropiártela, hacértela tuya. O sea, esto no es un mensaje que Dios le dio a Salomón y a Israel. No, esto es para mí. Dios me lo está diciendo a mí ahora. Esto me lo quedo para mí, Señor. O sea, tú tienes que tener esa actitud. Guardar la palabra significa eso. Una vez que tú haces eso, evidentemente, y dices, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Cuando Dios te está hablando, tú estás diciendo, Señor, esto es para mí, ayúdame a entenderlo, dame sabiduría para comprender. ¿Cómo asimilo esto? ¿Cómo lo pongo por obra? Cuando tú haces esto, inmediatamente viene el obedecerlo. Entonces, esas tres verbos son claves. Andar, hacer y guardar. El énfasis no está en hacer la casa. Con relación a esta casa que tú edificas, lo importante es lo relacionado con ella. No es en sí misma la casa. ¿Por qué? Mira, gran parte de la historia de Israel, la casa de Dios estuvo vacía. Dios no estaba ahí. Dios no se manifestaba ahí. Cuando Cristo vino como hombre a este mundo y fue al templo, volcó las mesas de los cambistas. ¿Qué dijo? Habéis hecho de esta casa de oración, de la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Dios no estaba ahí, no se estaba manifestando ahí, no vivía ahí. Vale, estoy por terminar, pero déjame que 2 minutos que te dé un último pensamiento para que no nos vayamos con algo, porque si no se quedaría incompleto. ¿Recuerdas? Vivimos el tiempo de la Iglesia, Nuevo Testamento. ¿Tiene funcionalidad el templo de Jerusalén hoy en día? No.
ni existe. El templo fue destruido y no se volvió a reedificar. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. El lugar santísimo quedó expuesto. Dios estaba mostrando que eso ya no tiene validez. Ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Vale. Ahora en el Nuevo Testamento, en nuestras vidas, en la iglesia hoy, ¿qué es el templo de Dios? ¿Qué es? Lo estamos diciendo de vez en cuando. Hace poco en algunos estudios lo hemos vuelto a leer en Corintios, en otros lugares. Nosotros, tú y yo, somos el templo de Dios. Pues esto se aplica exactamente igual, literal. Con relación a esta casa que estás edificando, ¿qué es la casa que estamos edificando ahora? Este templo. El templo que es cada uno de nosotros y que juntos formamos la iglesia. Bueno, pues lo mismo. Dios, ¿qué prometió? Habitaré ahí en este templo. Yo estaré ahí y me manifestaré ahí. Si andáis en mi palabra, si hacéis mi palabra, si guardáis mi palabra. ¿Quieres que Dios esté con poder en tu vida? ¿Que Él se manifieste en tu vida? ¿Que esté viviendo en tu vida? Biblia, Biblia, Biblia. La palabra de Dios. Siempre, casi siempre terminamos en ese mismo punto. No hay otro secreto, no hay fórmulas mágicas, no hay cosas escondidas. Está abierto a los ojos de cualquiera que quiera entenderlo y quiera disfrutar esa bendición. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es el mayor tesoro que tenemos. No son las riquezas, el oro, la fortuna. Es la palabra de Dios en nuestra mano. Y hablando de esto, pues mira, se nos ha hecho la hora. Hemos pasado este tiempo, se me ha pasado rapidísimo, así que lo dejamos para mañana. Mañana ya es 1 de febrero, inauguramos mes. Los hermanos que están ahí en el sur del mundo están con un calor que no veas. Nosotros que estamos en el norte en invierno, la verdad es que no hace mucho frío, pero estamos en invierno. Y seguimos con mucha sequía, no llueve, está todo muy seco. Aquí están haciendo restricciones de agua ya en las grandes ciudades. La creación gime. Pero nosotros ahí seguiremos. Mañana, si Dios quiere, 9 de la noche, aquí volvemos a encontrarnos. Abrimos la Biblia y seguimos recibiendo del alimento espiritual. Un abrazo, mis queridos, hasta mañana, si Dios quiere. Fortalécete en la palabra, guárdala en tu corazón, anima a otros hermanos. Eso es importante, anima a otros, pínchales un poquito. Seguro que conoces a algunos que no los ves nunca conectados por aquí. Escríbeles un WhatsApp. Cuando los veas, dile, oye hermano, me alegraría tanto verte en los estudios. ¿Sabes lo bueno que eso es para ti? Anímalos, no sé, diles. Un abrazo, queridos. Hasta mañana, si Dios quiere.